la iglesia y su condición. Eh, pues nuestro clamor es porque Dios nos ilumine, amén, y nos haga entender que la iglesia no se refiere al edificio físico, sino que, como lo explicaba en una predicación anterior que se llama La Casa de Dios, la iglesia somos usted y yo. Entonces, cuando me refiero a la iglesia y su condición, mucho de esto que tiene que ver con nuestra, con mí, con tu condición. Amén. Vamos a leer en San Juan capítulo 1, del verso 28 al 32. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Otra versión dice: y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Cuando uno se convierte a Jesucristo, quiere y entiende o comienza a entender que es hecho nueva criatura. Amén. Pero con un propósito, como lo decía en la otra predicación, con el propósito de ser iglesia, de ser templo de Cristo, de ser templo del Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu, como nos dice la palabra. Amén. Y por lo tanto, ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores cristianos, mejores padres, mejores madres, mejores hermanos, mejores hijos, mejores vecinos. Porque vuelvo a insistir, dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces somos nuevas criaturas. Amén. Y también el Señor Jesucristo nos ha dicho que cualquier cosa que pidamos en su nombre creyendo, como redimidos, si nos ponemos de acuerdo 2 o 3 y en su nombre pedimos, Él concederá las cosas. Amén. Así que podríamos preguntarnos, ¿qué podría ser mejor para nosotros? Amén. Hoy que sabemos que estamos y que somos iglesia, para mejor o para ser mejores seres humanos, necesitamos en tener un entendimiento también acorde a eso. Amén. Y precisamente por eso el Señor nos exhorta a escudriñar las Escrituras. Amén. Para que entendamos mejor y al comprender que fuimos comprados, que fuimos hechos nuevas criaturas, entender esa realidad. Entonces, en el fondo, el cristiano debe tener un mejor entendimiento. Amén. Y no podemos tener un mejor entendimiento a menos de que sea el mismo Dios que nos hace entender su palabra.
Amén. Y ese mejor entendimiento debe venir de Dios. Amén. Y Él nos dio un alimento espiritual, que es su palabra, pero no la podemos entender desde nuestra comprensión. Amén. Esa nueva vida, ese nuevo creyente, tiene que alimentarse con la palabra venida del cielo. Amén. Para que esas almas que somos redimidos podamos tener esa vida nueva. Amén. Por eso en San Juan capítulo 5, verso 32, el consejo del Señor Jesucristo es el siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y quién es ese mí? Pues Jesucristo. Pero además de eso, Él es el camino al Padre, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Por eso es que el Señor no dejó solo la palabra y se fue, sino que Él se comprometió a enviarnos un consolador, el Espíritu Santo, y su propósito al ser enviado es de que Él tome esa palabra de Dios y nos alimente. El Señor nos compró con sangre, pero no nos dejó abandonar. Decía, os conviene que yo me vaya, amén, para que el consolador venga. Y ese consolador que inspiró la Biblia nos ilumine, amén, tome su palabra, nos alimente con esa palabra de Dios, y para que nos la administre, digámoslo así, según tengamos necesidad en ese proceso de crecimiento como piedras vivas, como ese material con el cual Dios construye su casa hecha no de manos de hombres. Por eso el título, la iglesia y su condición, tiene que ser edificada por Él. Amén. Ese es el motivo que debe alegrar al verdadero creyente, que Dios ha provisto un proceso. Él mismo se encargó de redimirnos. Él mismo se encargó de hacernos, de darnos vida. Amén. Pero también Él mismo se encargó de que el Espíritu Santo nos alimente con su palabra, como nos dice en Juan capítulo 16, el verso 7 dice así. Juan capítulo 16 dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y Él lo envió. Amén. En el capítulo 2, de hecho, nos da testimonio de eso. Amén. Pero aquí en el capítulo 16 de Juan, el verso 13 al 15, sigue ampliando esa labor del Consolador. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere de quién? Del Padre. Amén. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Jesús dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío, de lo de Dios, porque Jesús es Dios, el Padre es Dios, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Amén. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién es la palabra de la Biblia? La palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo está dado es para eso. No es a través de títulos o de sabiduría humana. Es a través de la guianza del Espíritu. Amén. La Biblia nos describe como ovejas de su prado. Amén. Y vamos a hablar sobre eso dentro de un poco. Las ovejas o corderitos, como se llamaría al macho de la especie ovina, son animales muy especiales. Amén. Y nosotros también somos, en cierta manera, similares a Dios en la composición. Hay una rama de la teología que se llama, que estudia a Dios en sí. Y unos dicen que somos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y otros dicen que son la tricotomía, y otros hablan de la dicotomía, que seríamos solo alma y cuerpo. Amén.
Pero así como Dios se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, como tres manifestaciones, nosotros también tenemos esa composición en nuestra realidad total: cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y Dios, cuando Él puede, Él quiere tener un completo control de nosotros, porque Él puede dirigirnos y guiarnos en todo sentido con su Espíritu Santo, como nos correspondería, como lo dice Romanos 8:14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Juan 1:12 dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos hizo hijos de Dios, pero en esa condición de hijos también nos identifica como su rebaño, y un rebaño de ovejas, de ovinos, de corderos. Amén. No de cabra, ni de búfalo, ni de nada. Y esto no es coincidencia. Amén. Dios tiene una razón para todas las cosas. Cuando Dios Padre envió a Jesucristo a la tierra, le agradó tanto representarlo como un animal que tuviera ciertas características. Y ese animal es la ovejita, el cordero de Dios, dice la Biblia. Amén. Muy allá, por decirlo de alguna manera, en el principio, en el huerto del Edén, en las representaciones anticipadas de la venida de Jesucristo, Dios tenía un cordero para que fuera una ofrenda sustituta del sacrificio de Cristo. Amén. Ya en la mente de Dios, que sabía que el hombre iba a fallar, ya todo esto él lo conocía. Por eso identifica en las Escrituras a Cristo como un cordero. Amén. Para que fuera esa ofrenda que sustituía el lugar nuestro y derramara una sangre pura para salvarnos. Amén. Abel hizo un sacrificio que le agradó a Dios. Amén. ¿Y por qué? Porque Dios vio que Abel estaba representando el sacrificio de Cristo Jesús con su ofrenda, al ofrecer un animal, un cordero, y derramar esa sangre. La razón por la cual él escogió un cordero es porque es el más dócil, el más manso de todos los animales que hay en la tierra. No hay nada más manso e inocente y dócil que un corderito. Tan indefenso que no se sostiene a sí mismo, no es arrogante. Por eso cuando Dios iba a representar a Cristo al mundo, Él lo representó en un cordero. Ahora, pero cuando Dios, el Padre, Jehová, iba a representarse a sí mismo como venido del cielo, Él le dijo a Juan que vería una paloma. ¿Amén? O sea, se representó en la más dócil, en la más humilde de todas las aves del cielo. Amén. O sea, Cristo estaba sobre la tierra y Dios lo llamó como un cordero. El cordero es un animal terrestre, digámoslo así. Amén. Pero Dios, que está en los cielos, se representó, como se lo dijo a Juan el Bautista, como un ave, pero la más dócil de esas aves, una paloma. Amén. ¿Soy claro en lo que digo? Porque, vuelvo a insistir, es la más dócil de todas las aves que vuelan en el cielo. Amén. Cuando se hace un estudio sobre la vida de las aves, la paloma es muy diferente que la gran mayoría de todas las aves que vuelan los cielos. La paloma es muy tierna, muy amante, es en el buen sentido de la palabra. Amén. Es mansa. No tiene una parte, la hiel que decimos a algunos. Es la única de las familias de las aves que no tiene esa parte. Por eso no come cosas descompuestas. Solo come granos y semillas.
En el arca de Noé había una paloma, y la paloma es representada en muchos lugares de la Biblia. Y a Juan específicamente se le dice que esa sería la señal con la que él identificaría al Espíritu Santo. Amén. En Mateo capítulo 3, verso 16 nos dice de la siguiente manera, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Pero en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 42, verso 1 nos dice aquí así, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Cualquiera me podría decir, pero vino Cristo y las naciones están en injusticias, esos gobiernos, tantas cosas que... La Biblia me dice que justificados en Cristo tenemos para con Dios. Todos los que creemos en él, de todas las naciones. Amén. Mateo capítulo 12, verso 18 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Dice, el Espíritu Santo, Dios el Padre representado como una paloma sobre un cordero. Amén. Y también podemos decir que el cordero es representado en muchos lugares o pasajes bíblicos como Cristo. Amén. En el Apocalipsis, o mejor dicho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestra al cordero como un sinónimo de Cristo, como un símbolo de Cristo, y a la paloma como un símbolo del Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Gloria a Dios. Cuando Noé estaba en el arca, entonces estaba la paloma ahí en la varita, digámoslo así, con el resto de las aves del aire. Pero uno de ellos era un cuervo. Amén. Y un cuervo es una de las aves más malas que hay, creo yo. Un cuervo, algunos le dicen un arrendajo, o otros le dicen un gallinazo, y popularmente en algunos lugares le dicen un chulo, que son las aves más carroñeras, que pueden comer toda clase de mortecino, de suciedad. Amén. Y viven muchos años, comen carroña y se posan y comen de un cuerpo muerto. Pero una paloma no hace eso, ni se acerca al hedor, ni alrededor del cuerpo muerto. Amén. El hedor de ese cuerpo muerto, la paloma no lo atrae. Amén. La enferma. No puede simplemente soportarlo. Nada que esté deteriorándose o pudriéndose o descomponiéndose hace parte de la dieta de las palomas. Así que mucho menos podría comer eso. Y si se lo comiera, lógicamente, como su organismo no está capacitado para digerir eso, moriría. Amén. Por eso, solo se encontraron las palomas en lugares limpios y saludables, no en basureros. En cambio, el cuervo es diferente. Fíjese que es un tipo de algo contaminado, y podríamos decirlo, es tipo de la hipocresía. Puede comer del cuerpo muerto, mortecino, tanto como él quiera, y volar y comer trigo limpio. Amén. O sea, puede comer de lo bueno y de lo malo. Pero la paloma no puede comer trigo y luego comer mortecino, al contrario. Amén. Así que cuando hay una persona que puede ser como el cuervo, comer, pues en otras palabras, ser hipócrita y comer cosas espirituales, pero también cosas malas o contrarias a lo espiritual, nos mostraría que no está en la condición de nueva criatura. Amén.
un verdadero cristiano, nacido de nuevo, del agua y del espíritu, no puede tener esa o practicar las cosas erradas que no le agradan a Dios, aunque nadie lo vea. Amén. Por eso me gusta tanto la definición de íntegro, que es aquel ser humano que hace lo correcto aunque no tenga espectadores. Amén. Entonces un cristiano solo puede hacer las cosas que le agradan a Dios y debería tener ese compromiso de hacer las cosas buenas, porque él debe ser y debemos ser conscientes de que hemos nacido de Cristo. Y como nos dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, la paloma nos guarda al corderito y el maligno no nos toca. Me acuerdo de un video que vi hace poco del pastor Edgar Escobar, donde decía, ahora explicando cómo los cristianos todos le echamos la culpa al diablo. Pero ¿qué me dice aquí la Biblia? Que si yo he nacido de nuevo, el maligno no me debe tocar. Pero para no caer en la tentación y en las obras de la carne, ¿qué tengo que hacer? Lo que dice el Padre Nuestro, no me dejes caer en tentación, o sea, mantener comunión pidiéndole a Dios que me ayude. Porque el que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Gloria al Señor. Fijémonos cuando hay alguien que puede ir y hacer cosas como andar una vida desordenada, mentir, chismear, maldecir, vivir en pecado, murmurar, crear, ¿cómo se llama eso? Discordias y todas esas obras de la carne. Porque a veces la gente dice, no, yo no adultero, yo no fornico, yo soy nueva criatura. No, es todas las obras de la carne. Cuando hay alguien que puede hacer eso y regresar a la iglesia y sentir como si nada y tal vez gritar o cantar como el más consagrado y como el más santo, lo que es él es uno que se alimenta de las dos cosas. Amén. Del mundo, de la carroña, pero también de lo espiritual. ¿Como quién? Como el cuervo, como el gallinazo. Amén. Pero el Señor nos dice en Primera de Juan 2:15, dice así, por eso es la advertencia de Primera de Juan 2:15. Dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él, o sea, no es nacido de nuevo. No se cumple lo que decía el verso anterior que leímos en 1 Juan 5:18. Amén. Qué tremendo. Pero el verdadero cristiano ya no debe tolerar esas cosas. Y es que pues para las personas que han fumado o hemos fumado, cuando el Señor nos libera de eso, ya después nos incomoda ese humo del cigarrillo. Amén. Cuando uno va a una reunión donde el ambiente es mundano y no por pecar de fanático, pero ya uno no se siente que es de ahí. Por más que uno no esté haciendo mal, nada. Porque hemos cambiado de naturaleza. Amén. Porque Él nos ha pasado de muerte a vida. Amén. Y muchas veces nos sentimos tan mal que volteamos nuestro rostro y nos vamos de ahí. Ahora hablemos mal del Cordero, que realmente es... bueno, ustedes me dirán, pero estaba hablando de la paloma. Claro, la paloma, ¿dónde vino a vivir? En el Cordero. Amén. Vendré a vosotros y estaré con vosotros. Y el Espíritu Santo viene para hacer morada en nosotros. Amén. Por eso lo que estaba explicando. Pero dije, ahora voy a hablar del Cordero. El Cordero es un animal, como ya lo dije, muy manso, indefenso. Él no puede ayudarse a sí mismo. Él no depende de sí mismo. Las ovejitas siguen a su pastor. Por eso el Señor decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y saben que en muchos lugares
Antiguamente, cuando van a matar a las ovejas, las guían a las ovejas al matadero y ponen es una cabra. Y la cabra lleva a las ovejas al matadero. Amén. Pero cuando ya están subiendo por la rampa en el matadero y llega el momento en que llega arriba, la cabra salta de la rampa. Amén. Pero las ovejitas, cuando las van, siguen. Amén. La cabra salta, ¿ven? Así hace muchas veces el enemigo con los cristianos. Los lleva por camino de muerte y los deja ahí, amén, cuando la persona no se ha arrepentido de corazón. El enemigo va a tratar de guiar a todo el que se diga hijo de Dios, amén, pero lo va a guiar directamente a sitios de muerte. Por eso en el libro de Proverbios nos dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Muchos de esos caminos tienen apariencia de iglesia. Amén. De verdades. Y están llenos de gente. Pero al frente, ¿quién está? Miremos la naturaleza de esos líderes a la luz de la Biblia. Amén. Y nos daremos cuenta que no hay humildad, que no hay paz, que no hay sinceridad, que mienten, amén, para llevar a esas gentes al matadero, amén. Llega el tiempo para que el creyente muera, amén. El enemigo quiere hacer así, quiere hacer un escándalo para engañar a la gente. Un cordero es tan manso que puede ser quitado. Y esa es la razón por la que Dios representó a Cristo como un cordero. Y así miramos, como lo dije en otra predicación, como la paloma en el día en que Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, uno de los eventos, diría yo, más grandes que ha tenido lugar alguna vez sobre la tierra. Allí mismo, qué hermoso, hermanos. El cordero, el más manso de todas las criaturas terrestres, y la paloma, la más mansa de todas las aves del cielo. Esa era la única manera en que la realidad divina de Cristo como hombre y el Dios del cielo como espíritu se unieran alguna vez, amén, frente a la humanidad, por ese amor que nos han tenido, amén. Juan vio a Jesús y dijo, como dice Juan capítulo 1, verso 36, dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Qué hermosura, hermanos. Si logramos imaginarnos esa escena, amén, Jesús en medio del Jordán y el Espíritu Santo sobre él, y Juan diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Y Juan dijo, yo doy testimonio que vi por el Espíritu, como ya leímos, por el Espíritu de Dios, descendiendo como una paloma y posarse sobre el Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición para los creyentes. La paloma y el Cordero, esa mansedumbre y esa paz. Aleluya, unidos por amor a ti y a mí. Entonces fue cuando Dios y el hombre llegaron a ser uno. Cristo como hombre representándonos, recibiendo la presencia divina, porque esa es la naturaleza del cristiano, de la iglesia. Amén. Cuando el cielo y la tierra, por decirlo de alguna manera, se abrazaron el uno al otro para gloria de Dios. Entonces fue cuando Dios, que había sido hecho carne, Cristo, lo trajo. Fue cuando Dios descendió en forma de espíritu, amén, sobre Dios hecho hombre y habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria, dice un versículo. Amén. En Juan 1. El verbo de Dios con Dios.
Aleluya. Fue cuando la humanidad entera, caída desde Adán, y Jehová, el Dios del cielo, se unieron. Amén. Cuando Dios y el hombre fueron, insisto, hechos uno en ese gran día, mediante el amor de Dios, cuando Juan bautizó a Jesús. Ahora, ¿qué si si hubiera habido ahí un lobo? Amén. Pues el dulce arrullar de la paloma nunca hubiera descendido y permanecido sobre o junto al lobo. Amén. Nada más dulce y tierno que el arrullar de la paloma, con un murmullo amoroso. Amén. Ella traía noticias. Cómo tratar de hacer la paz en casa. Amén. O en el lugar donde Dios quería vivir. Y quiero contarles algo. Desde pequeño he estado relacionado con las palomas. A mi hermano mayor, Omar, Pastor Omar, siempre le han gustado las palomas. En una ocasión, yo creo que algún gato había lastimado una paloma ahí en la casa de mis papás, ahí donde viven todavía ellos. Gracias a Dios. Y yo la cogí, me acuerdo. Y le había abierto una gran herida en el pecho. Se le veía el buchecito y se le veían los maicitos que se había comido. Amén. Y yo la curé con ese antiséptico que es como cafecito. Amén. Isodine creo que se llama. Y la cosí con el hilo de coser. Le cerré la herida. Y se salvó. Amén. Nunca lo voy a olvidar. Y estaba entre las otras palomas y normal ya después el arrullo de la una a la otra, muy cariñosas, muy amorosas. Amén. Y la mamá paloma salía a comer y los hijitos con sus cuellos así blanquitos y de colores así grisecitos, azulosos. El uno contra el otro ahí en un murmullo muy cariñoso. Amén. Con un amor no como el del mundo, amén. Un amor sin intereses. Qué hermoso es eso. Sino en esa realidad inocente y, como lo dijéramos, puro del sentimiento, de la sensibilidad, amén, del sentido del amor. Todo el día esos pequeños palomitos ahí, amén. Y entonces uno puede pensar cómo Dios, la paloma que es muy amorosa, amén, y la paloma Dios queriéndose hacerse uno por amor y en amor con los seres humanos. Dios quiere ser, hermanos, y lo he dicho y lo insisto, amado por sus hijos, por el ser humano, por la corona de la creación. Dios quiere amarnos. Como nos lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bendito sea Dios. Entonces Dios queriendo amar, él tenía que hacer algo que se pudiera amar. Amén. Tenía que hacer algo manso como él mismo. Él tenía que hacer algo que pudiese ser amado, algo de su propia naturaleza. Amén. Y no estamos hablando de naturaleza física. Amén. Sino de naturaleza espiritual como el amor. Por eso es fruto del Espíritu. Amén. Entonces Dios tenía que hacer algo de su propia naturaleza en ese sentido. Lo amoroso tiene que unirse con lo amoroso. Amén. Una esposa y un esposo tienen que amarse el uno al otro. Si alguna vez van a llegar a un nivel de unidad, por eso dice, son uno. Amén. La familia tiene que llegar a ese mismo sentido de amor del uno al otro. Por eso la Biblia nos dice que somos la familia de Dios.
Pero todas estas dos cosas están fundamentadas en el amor. Amén. Algo para ser amado tiene que buscar por donde quiera. Amén. Y amar para ser amado, como una pareja. Amén. El hombre que busca una chica para que sea su esposa, a la cual debe amar y buscar hasta encontrarla. Amén. Y ella también busca y anhelar un esposo que la ame. Dios busca tratando de encontrar un alma que él pueda amar. Así que él se representó aquí en la tierra como la mansa paloma, pero también a la vez como el manso cordero. Si ese cordero, vuelvo a insistir, en un momento tomando alguna vez la naturaleza de fiera o de lobo gruñidor, amenazante, esa paloma hubiera alzado su vuelo inmediatamente. Pero tristemente a veces sucede así en algunos que se llaman creyentes. Amén. Y en especial en muchos líderes de hoy en día, llenos de orgullo y de egocentrismo, haciéndose llamar pseudoapóstoles. Amén. Pero después de algún tiempo terminan mostrando su verdadera naturaleza de lobos disfrazados de ovejas. Y la terminan mostrando por amor al dinero, a la política, o por ambición o popularidad, y terminan creyéndose dueños del Señor, señores absolutos, poseedores del Espíritu Santo, que solo sobre ellos. Y me acuerdan cuando la vez que el profeta Micaías le profetizó a Acab, y viene Ezequías y lo golpea en el rostro y le dice: ¿de dónde se fue el Espíritu de Jehová de mí para profetizar sobre ti? Y resulta que a Micaías sí estaba profetizando el Espíritu Santo. Y Ezequías terminó recibiendo juicio por eso. Pero hoy en día hay muchos líderes llenos de orgullo que se creen dueños absolutos del Espíritu Santo. Pero hace mucho tiempo que el Espíritu alzó vuelo y se retiró de ellos y ha quitado su respaldo, por lo cual han terminado siendo siervos de espíritus de adivinación y de cosas ocultas que no llevan a Dios. Como nos dice Deuteronomio 13, capítulo 1, verso 3, que dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, como la plata, la prosperidad, la confesión positiva y cosas así. Dice el verso 3: no darás oído a las palabras del tal profeta, ni del tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si me amáis, si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hay gente que dice: pero ¿por qué hay tantos? Porque Jehová Dios prueba los corazones. Amén. Si le amamos, si somos realmente corderos, ovejas de su prado. Amén. O si tenemos algún otro interés. Yo siempre insisto, el único interés que debe tener el cristiano es seguir a Cristo por amor. Amén. El cordero no tiene una gran mentalidad de sí mismo. Cuando él está perdido y sin esperanza. No tiene un olfato como el perro o el lobo para oler. Amén. El lobo tiene un olfato que aún en la nieve huele. Pero la oveja, el cordero, no. Una oveja no puede encontrar su camino de regreso al establo. Esa es la razón por la cual el cabro lo guiará a la muerte. Pero Dios nos compró o nos compara con ovejas
Amén. No hay la manera de que nosotros mismos nos podamos encontrar o encontrar el camino. Solo hay una manera de encontrar el camino y es someternos al buen pastor, a su palabra, al rebaño, al remanente fiel, al buen pastor, porque él es el que guía a su pueblo a través del Espíritu Santo. Juan capítulo 10, verso 2 al 4 me dice así: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a él es al que tenemos que seguir. Dice el verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, miren, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, no es arreándolas. Él va delante de ellas. Ya Cristo fue delante nuestro. Él es el camino y la verdad. Dice el verso 11, Juan capítulo 10, verso 11, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Insisto, el cordero y la paloma, ellos se hicieron uno. Como ejemplo de la realidad espiritual del creyente. Amén. Y la paloma guió al cordero, el Hijo de Dios, que era manso, como dice la Biblia. Y lo guió, aún sabiendo que iba al matadero, porque era necesario que él muriera para redimirnos. Qué manso era él, que sabiendo que iba a la muerte, dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Él no trataba de ser autosuficiente. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me muestre primero y el Padre mora en mí. El Cordero dispuesto a rendir todos sus derechos a su Señor. Nosotros decimos, Jesús nos compró con sangre, pero no entregamos todo lo que somos. Seguimos controlando nuestras pasiones o nuestras emociones o nuestras apreciaciones hacia los demás y hacia ciertas cosas. Pero este Cordero, que es nuestro ejemplo, rindió todos sus derechos. Dios nos quiere así, como corderos dispuestos a rendirnos a Él. Pero hay tantas ocasiones, hermanos, en las que no nos rendimos, no renunciamos a esos derechos del viejo hombre. Nos sentimos autosuficientes. No, yo ya cambié, yo ya estoy listo, estoy más allá del bien y del mal, aunque no lo decimos, pero con muchas actitudes parece que lo mostramos. Y hay tantos seres humanos que dicen, pues yo no cambio. ¿Y qué? Yo soy así. ¿Y qué? Tengo mis derechos. No le hago mal a nadie. Amén. Y es verdad. Pero la Biblia me dice que tenemos que morir al viejo hombre. Que tenemos que estar dispuestos a rendir nuestros derechos porque le pertenecen para que Dios pueda. Eso es lo que pasa en el cristianismo de hoy, que la mansedumbre del Cordero de Dios no ha tenido espacio en los corazones y se ha llegado a hacer todo lo demás excepto ser oveja o cordero. Y esa es la razón de que el Espíritu Santo alza su vuelo y se va. Y el Señor nos advertía por eso, no contristéis el Espíritu, no lo espantéis. Amén. Y si el Cordero de Dios hubiera dado el primer gruñido como lobo o hubiera hecho algo contrario a lo que la mansa paloma estaba acostumbrada, hubiera permitido ella quedarse ahí. No, ella se hubiera alejado en ese mismo momento. Y esa es la razón de lo que pasa hoy en el cristianismo.
pentecostal o creyentes en el Espíritu Santo, es porque se ha tomado una naturaleza diferente. Queremos nuestros derechos, anhelamos nuestros caprichos y no su voluntad. Pero Dios dice que Él no quiere oidores ni habladores, sino hacedores de su voluntad. Sin embargo, encontramos la gran mayoría de congregaciones que cuando usted entra, lo primero que encuentra es nuestra declaración de fe. Esto es lo que nos conviene. Y el resto de la palabra por un lado. Amén. Y encontramos unas doctrinas fundamentadas en la experiencia vivida, pero no en la palabra. Puro empirismo. Es que a mí me funcionó. Y entonces nos encontramos en un panorama donde decretan y profetizan y pactan y compran y usan a Dios como un mandadero, y esa no es la naturaleza del verdadero cristiano. Amén. Son naturalezas diferentes porque creen a su manera algo o creen que van a hacer lo correcto y se han vuelto arrogantes, autosuficientes, hostiles al espíritu de mansedumbre de Dios, indiferentes, agresivos, malgeniados, permitiendo que entre en sus corazones el egoísmo. Por eso, aunque tienen grandes organizaciones, como el Señor le decía a una de las iglesias del Apocalipsis, y te has enriquecido, pero eres una miserable, pobre y desnuda. Así hay mucho cristianismo hoy en día. No se han dado cuenta que están lejos del guía y del buen pastor. Una oveja o cordero produce su lana en ese derecho de producir, pero cuando la cogen para el matadero, le amarran sus paticas y nunca patea, nunca se queja, simplemente le quitan su derecho, su lana, y no puede hacer nada porque esa es su naturaleza de mansedumbre. Amén. El cristiano debe crecer en el camino de Cristo, pero hoy en día crúcese en el camino de uno de esos cristianos y se dará cuenta si es oveja o es cabra por las actitudes. Como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Amén. A veces nos hacemos llamar o creemos ser ovejas de Dios y actuamos como todo, pero menos con esa naturaleza. Amén. Mucha gente usa cosas para identificarse como cristiano, avisos en el carro, la cruz, amén, pero nunca le dan el sentido que Cristo le dio para nosotros. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Murió por amor de nosotros, pero la gente se la pone como por orgullo. Yo soy cristiano. La mayoría de iglesias tienen una cruz, pero están a distancia del que murió ahí, por lo menos de la intención con que lo hizo de salvarnos. Hay mucha religión tradicional y comenzaron a cambiar el sentir de Cristo por recibir los derechos y se creen dueños de la salvación y hasta excomulgan. Amén. Como sin ellos haber comprado la salvación, se creen con el derecho de negarla. Amén. Pero no son los únicos. Hay congregaciones cristianas que excomulgan al que no camina como ellos quieren. Cuando se es hijo de Dios, se debe dejar todo para seguir a Jesús. Como dice un himno muy antiguo. Amén. Ya todo dejé por seguir a Jesús. No vivo en tinieblas ya más. Amén. Hay que dejar todos esos gustos, derechos, modas. Y la paloma, el Espíritu de Dios, vendrá para que seamos templo del Espíritu Santo,
como nos dice Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, nos pregunta, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? En el mundo occidental cristiano, hoy hay tales cosas anticristianas porque no se es oveja de Dios el cristianismo. Muchos lo volvieron religión y moda, como decía un cantante no hace mucho tiempo en una entrevista. Pero en realidad son hijos rebeldes porque siguen amando el mundo y sus deleites. Arrogantes, vacíos. Dios ya lo había anunciado en 2 Timoteo 3, 2 y capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, verso 2 y verso 3 dice así, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mire esos grandes líderes, egoístas, vanagloriosos, ávaros, con empresas multimillonarias y llorando porque no podían recoger en estas pandemias. Vanagloriosos. No me diga, pastor, soy apóstol, soy PhD en divinidades, todas esas cosas. Soberbios, blasfemos, hablando mal de la sangre de Cristo, como se puede ver ahí en YouTube, haciendo actos de magia y disfrazados de actos proféticos, desobedientes a los padres, ingratos, pero una cosa más grande, impíos, sin amor a Dios, y por lo tanto explotan a sus seguidores, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esa es la realidad de muchos que se creen o aparentan ser ovejas, pero no son ovejas del Señor. Pero es el resultado de un cristianismo sin Cristo y peor aún, sin el Espíritu Santo. Un cristianismo de lobos disfrazados de ovejas. Amén. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés en el capítulo 2 de los Hechos, amén, ellos dejaron todo. Y la Biblia nos dice, tenían todo en común. Amén. Entraron en esa actitud de mansedumbre, de hermandad, de amor de las palomas, amén, de pacifismo, vivieron vidas piadosas, vidas de sacrificio. Como Pablo se gozaba no en las cosas gloriosas, amén, sino que se gloriaba en las tribulaciones, dispuesto a ceder hasta la muerte por ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando a finales del siglo XVIII, en 1886 aproximadamente, y más adelante aún en el avivamiento de la calle Susa, el primer descenso, digámoslo así, cercano del Espíritu Santo en América, también pasó igual, fueron mansos y pacíficos, piadosos, consagrados, dispuestos a ceder todo y a ser guiados por el Espíritu Santo. A ellos no les importaba que la gente les dijera que eran anticuados o que eran fanáticos o que eran locos. No les importaban si eran blancos o negros, si eran amarillos o latinos o como fuera. No, estaban dispuestos a ser ovejas comprados por la sangre de Dios, de Cristo. Ovejas del Señor guiados por su Santo Espíritu. Pero cuando bajaron la guardia y se formaron en organizaciones, en misiones, y entonces comenzaron, se les alejó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ay, ¿se acuerda de esto que pasó y de aquello cuando hablábamos lenguas, cuando yo traje esto, cuando yo dije aquello? Y el diablo también comenzó a llenar sus corazones y comenzó a imitar lo de Dios y a engañar. Pero hay dos cosas que el diablo no puede imitar: el amor de Dios sin interés, y segundo, la verdad de Dios. Cuando empezaron a cambiar los intereses y comenzaron a manipular a los más sencillos y no le prestaron más atención al Espíritu Santo, el mundo comenzó a entrar en las organizaciones y comenzaron a escuchar otros mensajes, como lo vemos hoy en día, el de la confesión positiva,
el de la prosperidad material, el de implantar el reino sobre la tierra sin el rey. Amén. Y a participar en política y en todas estas cosas. Y el diablo comenzó a recibir, amén, y a espantar lo poco bueno con su gruñido. A veces escucha, amén, a la paloma, al Espíritu Santo de Dios, que los amaría y los guiaría, pero tantas cosas mundanas. ¿Qué dice la Biblia? El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Espantaron a la paloma. La primera vez que un creyente tiene uno de esos arrebatos de ira o comienza el enemigo a traerle por otras personas comentarios o a sentir egoísmo o envidia o de volver al pecado, el Espíritu Santo comienza a contristarse y se aleja al último rincón del corazón hasta que ya no puede más y vuela y ya no puede soportar. Es algo en contra de su naturaleza. ¿Y qué hace entonces? Dios les puede o no les puede dar una naturaleza diferente. Él quiere que seamos hombres nuevos y mujeres nuevas, que lleguemos a ser esas ovejas de su rebaño. Amén. De Dios, de nuevo. ¿Quiere ser iglesia? ¿Queremos ser iglesia? Necesitamos tener esa naturaleza porque hemos sido llamados a ser casa de Dios, templo del Espíritu. Entonces, tenemos que sacar todo lo contrario y alejar de nosotros esa naturaleza del viejo hombre para que Dios venga a habitar en nosotros que somos sus ovejas. Por eso el apóstol decía: haced morir todo lo terrenal en vosotros. Amén. El Espíritu no se va a quedar en alguien que vive sintiendo rencor, odio o murmuración o dando crédito a los chismes o a las habladurías, porque nos hemos cuidado y se ha predicado sobre no adulterar y no fornicar, y está bien que dejemos de hacer eso, pero hay muchas otras obras de la carne que tenemos que dejar al lado, dejar de hacer. Amén. Hay que ser indiferente al mundo, a esa realidad mundana, y vivir la verdad de Dios que cambie nuestra naturaleza. Amén. No manipular la palabra al capricho del hombre. Y seguimos fijándonos en el Cordero. El Cordero es silencioso. La Biblia dice: no abrió su boca. Isaías capítulo 53, verso 7 me dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Pero hoy en día, muchas veces cuando alguien predica la verdad de Dios y no gusta, amén, ahí mismo vienen los comentarios y los reclamos. Amén. Sin embargo, el Señor hoy dice algo que usted no entiende, y ahí mismo el Señor tiene que dar razones. Amén. Sin embargo, la paloma simplemente alza su vuelo y se aleja. El Espíritu Santo ya no está más con una persona así o con una iglesia así. El Espíritu Santo no se quedará alrededor de donde esté ese espíritu contrario. ¿Saben? El primer pecado empezó por una persona que se apartó, esto tan solo por un momento, de lo que Dios le había dicho. Ya lo hemos hablado y lo hemos visto en Génesis, cómo Eva se apartó tan solo por un momento para oír un mensaje diferente, el mensaje que Satanás le tenía, con el cual le pintó a ella un cuadro tan bonito que ella pensó que era verdad. Lo vio más verdadero que la misma palabra de Dios. Y ella lo escuchó a él, y lo único que el diablo quiere es que el cristiano haga lo mismo y se aparte tan solo un ápice de la verdad, de la verdadera naturaleza que Dios nos quiere dar. Y le puede decir esto y aquello para criticar a los demás o para alejarlo de la palabra escrita.
Pero recuerde y recordemos que si el mensaje, el sueño o la profecía, aunque se cumpla, decíamos en el verso que leímos, si no conduce a Dios, no hay que creerla, es del enemigo. Amén, es del diablo. No importa cuán pecador sea la persona, le corresponde a los hijos de Dios poner un brazo alrededor y levantar al que esté caído. Amén. Por medio del amor como Cristo hizo con nosotros, que dice la Biblia que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, y ese es el mismo sentir que tiene que haber en nosotros. Amén. ¿Dónde estábamos cada uno de nosotros cuando esa paloma nos levantó de ese lodo cenagoso, de la desesperación, de la desilusión, de los problemas? Amén. Entonces, ¿qué le corresponde a la iglesia, al cristiano verdadero? Este mundo se está muriendo por un poquito del verdadero amor de Dios, y las iglesias amando el mundo que no tiene amor. Amén. Ese es el viejo lobo gruñendo para que la paloma que quiere habitar en el corazón de los creyentes alce vuelo y se vaya. Amén. Pero hay una cosa. ¿Queremos sentir la presencia de Dios? Miremos de verdad que estemos acorde a esa naturaleza de hijos de ovejas, de corderos, de su rebaño. Porque cuando dejamos que el enemigo nos cambie la naturaleza y sin darnos cuenta nos vamos convirtiendo más en cabras que en corderos, en la paloma, el espíritu se va a alejar. Y hemos sido llamados a ser templos de él. Por eso tenemos esa urgente necesidad de recibir ese espíritu verdaderamente del cielo, que nos haga dóciles a Dios. Amén. Es lindo escuchar hermanos y hermanas que han sentido esa presencia del Espíritu Santo, y cuando uno mismo la ha sentido no tiene comparación, y cuando no se siente se extraña, falta como el aire. Amén. Por eso tenemos que andar diligentes, que el Espíritu Santo viva en nosotros, nos guíe y nos moldee, me cambie, nos cambie y nos renueve. Que como dijo el apóstol, ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Dios llamó a todo pecador, amén, sin importar dónde estén. Y esa clase de situación entra en el corazón humano, entonces podemos ver algo que cambia nuestra alma y nos sentimos diferentes. Yo sé que todo lo dicho, cuando el Espíritu Santo se está moviendo en el corazón de alguien, le quema. Amén. Y entonces no hablamos por hacernos el vivo, el astuto o el listo, sino para mostrar dónde está el problema del cristianismo hoy en día. Amén. Porque el predicador tenemos una responsabilidad, y es que un día vamos a dar cuentas de todo lo que decimos, de lo que compartimos como doctrina, y de la misma manera que actuamos. Eso muestra qué naturaleza está en el predicador y qué naturaleza debe estar también en los hermanos. Si una persona simplemente tiene un mal genio que se le sale en cada momentico y cosas como esas, eso muestra de dónde está viniendo. Y solo hay una cosa para hacer, y es sacar ese mal genio de allí, de su corazón, y que en cambio venga a vivir el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo regrese a nuestro corazón. Miremos una cosa, cuando la paloma que Noé sacó del arca, ella fue y regresó y tocó la puerta hasta que Noé la dejó entrar. Amén. El Espíritu Santo está tocando a la puerta y quiere entrar en el corazón de todo creyente que de verdad quiere ser
del rebaño del Señor, quiere ser una oveja de Dios. Amén. Dios está anhelando que cada persona le abra. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él. Amén. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo entre y se lo permitimos, somos capaces de hacer lo que la carne no puede. Amar a nuestros enemigos, como lo he venido diciendo. Perdonar. Bendecir en vez de maldecir. Amén. Cuando nos hemos rendido a Cristo no tenemos derechos. La Biblia nos dice, sea que vivamos o que muramos, somos de Él, no nos pertenecemos. Él nos compró con sangre preciosa del Cordero inmolado, del Dios hecho hombre. Lo único legal que podemos hacer ante Dios es venir ante la fuente, esa fuente de la sangre de Cristo, ese raudal de las venas de Manuel, y sumergirnos en esa fuente carmesí, como lo dice el himno. Perdemos todas las manchas de culpabilidad y Dios es quien guiará y guía de ahí en adelante. Claro, muchas veces la naturaleza antigua se quiere levantar, pero el Cordero no se afirma por sí mismo. Dice, no sé nada, necesito un guía. Lo único que yo sé es que Cristo murió para salvarme. Amén. Hace mucho tiempo existió un hombre que tenía una camiseta y en el frente decía, yo soy loco por Cristo. Y toda la gente se burlaba. Pero cuando pasaban y volteaban a verlo, en la espalda tenía un aviso y decía, ¿por quién está loco usted? Parece risible, pero es algo muy interesante, porque el evangelio, la predicación del evangelio es locura para el que se pierde. Amén. Necesitamos de esa locura, de ser guiados por el Espíritu Santo, como nos dice Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Y en el 8, verso 1, nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos naturalezas que tienen que nacer en ti y en mí, en los verdaderos cristianos, en nosotros. La naturaleza de ovejas del buen pastor. Y del cielo va a venir la naturaleza del Espíritu como paloma a vivir en nosotros para hacernos nuevas criaturas. Que no andemos conforme al lobo, al mundo, a la política, a la confesión positiva, a la doctrina de la abundancia, sino conforme a la verdad del cielo. Dios quiere que su iglesia adquiera esa condición de oveja, de Él. Amén. Volver a ser ovejas del Dios del cielo, bajo la guianza no de un profeta líder humano, sino de su espíritu, como lo leíamos en Romanos. Amén. Que son guiados y que son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Sometidos a la guianza del Espíritu. Cristo no trató de saber nada, aunque él, por eso nos dice la Biblia que él se despojó de su riqueza en gloria y se humilló, haciéndose menor que los ángeles, así dócilmente al Espíritu de Dios, y fue guiado y cumplió su promesa, cumplió su propósito, cumplió su obra redentora para redimirnos, y ahora nos ha traído su palabra para que su Espíritu Santo nos guíe a la verdad, nos trasquile, nos afeite de todo lo mundano que tengamos, de los vicios o modas o actitudes carnales, envidias, celos, contiendas, iras, disensiones, todo eso tiene que irse de nosotros para llegar a ser una nueva criatura en Cristo. Amén.
Hay una leyenda por ahí que cada vez veían a un anciano subir con una gran carga a una colina, amén, para ir a la iglesia. Y alguien le preguntó, ¿estás cargando con los pecados del mundo? Y él le dijo, solo estoy cargando con los tuyos. Amén. Hay una, para finalizar, hay una, digamos así, una imagen que podríamos tener y es un cazador apuntando a un venado hembra, una venada, que tenía sus hijitos, y cómo este animal se para frente al arma para proteger a los suyos. En un despliegue de amor, aunque decimos que son irracionales, pero así, en esa irracionalidad amorosa, es que nosotros debemos movernos en Dios, por amor a Él. No importa el peligro que se cierne ante nosotros, pero somos su iglesia, llamados a ser nuevas criaturas, templos del Espíritu para su gloria. Amén. Y esa es la naturaleza que Dios quiere en su iglesia. La condición es que su iglesia es su rebaño de ovejas, no de otra especie. Y usted y yo hemos sido llamados a ser ovejas del buen pastor. Estemos atentos para que esa realidad, bajo la alianza del Espíritu, se manifieste día tras día en nosotros hasta que Cristo venga por su iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Seamos ese rebaño del buen pastor que nos compró con sangre para alabanza de su gloria. Dios les bendiga y Dios les guarde, hermanos. Hasta la próxima.